¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos de vuelta en Cookie Run Oven Smash. En el día de hoy, a falta de 3-4 horitas para que llegue la nueva actualización, os traigo un resumen, una explicación, imágenes de todo lo que va a ser la nueva temporada y la nueva actualización para pues gente que lo quiera ver, simplemente ver este vídeo, enterarse de todo en 10 minutitos, o gente que pues por desgracia no entienda el inglés y le enseñen esto y no sepa dónde meterse. Así que no te preocupes, que yo te voy a explicar absolutamente todo lo que trae esta nueva actualización. Lo primero que podemos ver aquí abajo es un nuevo banner de skins ambientado en el estilo coreano de Neo Seúl. Podemos ver aquí a Espresso Cookie, pista, nueva galleta, vamos a ir con ella ahora mismito, a Blueberry, que la tenemos aquí, a Tiger Lily, a Dark Choco y a Madeleine. Este banner estará disponible desde el 23 de abril, hasta el 4 de junio. Lo siguiente que tenemos aquí es la nueva galleta Espresso Cookie. No la voy a comentar mucho así, un poquito por encima, básicamente porque mañana, como hice con Camembert y con Brie, tendréis una review en el canal. Luego empieza la chicha, empieza lo interesante, nuevos modos. El primero será el Wild Royale, pero en versión dúo. ¿Qué nos dice aquí? Pues, bueno, básicamente una versión de Wild Royale que está designada, o sea, está hecha, realizada para jugar en cooperativo, o sea, con 2 personas. Luego aquí nos dicen que nos ofrecen un gameplay mucho más estratégico, ya que pues tienes que estar jugando con otra persona, ¿no? Bueno, esto hasta aquí llegamos. Lo siguiente que tenemos es algo muy interesante, es un nuevo drop de bit en este aspecto de mapa. O sea, en esta nueva versión será por tiempo limitado. Como vemos aquí, será un evento después de la actualización. Aquí básicamente nos están diciendo que será una experiencia de combate más dinámica, ya que os avanzo de que cuando tú estás en drop de bit normal, las pulsaciones esas que se ven cada 2-3 segundos para tú subir puntos a tu marcador, aquí son el doble de rápidas. Así que va a ser un modo de juego muy, muy, muy frenético. Luego aquí tenemos algo súper interesante que está catalogado como en otros. Bueno, obviamente sí, son correcciones aparte. Y esto es el Underdog System. ¿Qué quiere decir esto, Cuchi? Pues que se ha corregido cuando tú juegas solo, te enfrentas a premade, o sea, a equipos que ya están hechos. Esto le hacía falta al juego porque tú, en solitario, yo no he conocido juego en el que no se pudiese jugar en solitario y este es el primero que conozco. No porque no se pueda. No por el hecho de no puedo jugar, no, es por el hecho de que los randoms son horribles y te encuentras siempre a equipos. O sea, o juegas en equipo o este juego es infumable. Gracias a Dios han corregido esto y ahora cuando tú pierdas estando solo contra premades, enfrentándote a equipos, tu pérdida de coronas se va a disminuir un 80%. Esto es una barbaridad. O sea, te van a quitar apenas nada de copas. Esto está muy bien. Y luego cuando ganes tú solo contra premades, contra equipos ya hechos, ganarás un 50% más adicional de coronas. Por aquí os voy a enseñar una imagen, dadme un segundo. Como podréis ver aquí, tenemos un +8, que esto es básicamente que esta persona se ha enfrentado a un equipo y le han dado un plus de copas. Bueno, pasamos con lo siguiente. Aquí, como vemos, bueno, nos están diciendo algo pues que acabamos de ver ya, ¿no? Que se han ajustado lo que vienen siendo las ganadas y las pérdidas de las Oven Crown, de las copas. Luego, algo súper interesante y súper necesario que gracias a Dev Sisters y a todos los que trabajan en Dev Sisters que lo han implementado ya. Han tardado un mes, pero por fin lo han implementado y es un sistema de reporte. Aquí podemos ver que podremos reportar a los que tengan una conducta inapropiada. Bueno, aquí vemos también que los reportes serán continuamente revisados para aplicar pues los baneos o los warnings que se tengan que aplicar, y los reportes se revisarán, obviamente cada reporte, y se revisará también el gameplay data. O sea, si tú has quedado 0-10, tus 2 compañeros han quedado 10-0 y tú estás reportando a tus compañeros, pues a lo mejor ten cuidado, amigo, porque te comes quizá
tú el baneo. Por aquí os voy a enseñar una fotito que básicamente podemos ver que aquí a la izquierda, cuando estemos en la pantalla después del MVP, veremos que tenemos un icono que se nos abrirá y se abrirá este desplegable en el que podremos seleccionar a quién queremos reportar y el motivo. Y bueno, y esto será el mensaje de cuando ya hemos reportado. Esto era súper necesario en el juego. Luego, pues como ya sabemos, en el día de hoy, hace prácticamente 1 o 2 horitas, se ha incrementado el nivel máximo de galletas a nivel 11. Aún no sabemos si van a haber más niveles. Cuando lo sepamos, os lo traeré sin falta. También tenemos mejoras en Castle Crasher. Se han hecho pues una actualización de balance. Básicamente ahora se han implementado, que esto está muy interesante, más sitios de respawn. Luego aquí tenemos otra cosa muy interesante que podemos ver en esta imagen de aquí que os voy a enseñar ahora, que cuando acaba la partida estás en la pantalla después del MVP, se ha añadido, darme un segundo que os lo enseño por aquí, bueno, esto es spoiler, pero bueno, os lo voy a enseñar ahora también, tendremos botoncitos para dar like y poner emojis a la gente. Bueno, esto básicamente para mí como si no hubiesen metido nada, porque esto no aporta nada, lo único que hace es crear más BM dentro del juego. Luego, otra cosa muy interesante que podemos leer aquí, que por fin, y os lo voy a enseñar en una imagen, por fin tendremos las flechitas izquierda-derecha para cambiar entre galletas, entre personajes, y no tendremos que venir aquí, seleccionar galleta, venir otra vez aquí, seleccionar galleta, salir aquí, seleccionar. No, ahora, desde que seleccionemos cualquiera, podremos ir moviéndonos entre galletas. Otra cosa más que vemos aquí, que os he spoileado ahora, que os lo vuelvo a enseñar, es que por fin podremos saltar la escena del MVP. Menos mal. Y en lo último, gente, tendremos mejoras en el pase. Aquí nos dicen que se ha reducido la dificultad de las misiones para hacer el progreso menos fatigante, menos cansado. Bueno, para mí tampoco eran tan difíciles, pero bueno, si lo han hecho será por algo. Y también se han reorganizado las recompensas, bueno, pues básicamente para que se obtengan antes. Y nada, gente, con esto me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Mañana, sin falta, tendremos review de la nueva galletita Espresso Cookie. Hacemos un pequeño resumen de lo que va a traer la actualización. Nuevas skins de Dark Choco, Madeleine, Blueberry, la nueva Espresso Cookie de Lily. Tendremos un modo Wild Royale en dúo, un nuevo Drop the Beat por tiempo limitado. Estos serán, por cierto, los mapas del nuevo Drop the Beat, como podéis ver aquí, 3 nuevos mapas, y tendremos los nuevos respawns en Castle Crasher. Pues nada, gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos mañana con la review de Espresso Cookie. Chao, gente.